FM 89.1, Radio Universidad. Es la presidente del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo le va, María Isabel? Un gusto, buenas tardes. Mauro la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos tener más detalles acerca de esta presentación que se hizo en la provincia de Buenos Aires y cuál es un poco la diferencia de lo que sucedió con la baja de aquella resolución en cuanto a la receta electrónica o a la receta digital y cuál es la principal diferencia y cómo va a funcionar este sistema. Sí, realmente en diciembre cuando se deja, digamos, se deroga una resolución, era una resolución que tampoco tenía mucho sentido porque era una resolución que se había sacado de emergencia para el ASPO, o sea, para el contexto en el cual la República Argentina y la provincia de Buenos Aires estábamos en aislamiento total y desde las farmacias que sí estuvimos trabajando teníamos que garantizar el acceso a los medicamentos, pero bueno, ya esta situación pasó ya hace rato y en el medio venimos trabajando con diferentes estrategias. Ahora a partir del mes de enero, en un trabajo conjunto entre el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Médicos y las autoridades del Ministerio de Salud, pusimos sobre la mesa la problemática, la experiencia recogida, y la provincia decide lanzar la receta electrónica bonaerense, que es un módulo de prescripción donde garantiza la identidad de los prescriptores, o sea, médicos, odontólogos, aquellos que solamente están autorizados para prescribir de acuerdo a las competencias universitarias que tienen, y que esa receta llegue a todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires a través del cuidado también de la seguridad de la información sensible como la información en salud de los pacientes. Así que hoy se lanzó, nosotros estuvimos presentes en Casa de Gobierno junto con el Colegio de Médicos también, y vamos a seguir trabajando para que a partir del 28 de febrero digamos, los módulos de prescripción de receta digital sean seguros, confiables, y para cada una de las recetas dispensadas los farmacéuticos tengamos la seguridad y la claridad de que fue prescrita por un profesional autorizado para esto, darle sencillez a la metodología que para que los pacientes vengan tranquilos, porque lo que sucede es que había muchos módulos en el cual, por ejemplo, le prescriben la receta en forma digital, pero ese módulo de prescripción no hace duplicado para la receta archivada. Entonces, el paciente tiene que ir a buscar la receta papel duplicada al médico. Eso entendemos que no es una solución para el paciente. Entonces, bueno, todo esto se está ordenando y claramente nosotros los farmacéuticos vamos a acompañar porque necesitamos que esto se ordene, que las prescripciones que se dispensaron en una farmacia se puedan anular para que no hayan dando vueltas recetas que ya fueron dispensadas, y de esa manera, con la experiencia tecnológica, nosotros hace más de 20 años que en el Colegio de Farmacéuticos tenemos experiencia en lo que es transacciones, validaciones de recetas, aportar todo lo que sabemos, más todo lo que pueda hacer el Colegio Superior de Médicos de la provincia y por supuesto el gobierno de la provincia para articular e integrar lo que es público con lo privado. ¿Hubo muchas irregularidades en el sistema anterior que entendemos fue de emergencia, como contabas vos, por los tiempos del ASPO y la pandemia? Sí, lo que pasa que claramente era lo único que se podía. Vos pensás que en el 2020 todas las leyes decían que las únicas recetas válidas eran las recetas prescriptas en manuscrita, ¿sí? No había otra opción. Entonces fue una resolución para darnos algún marco legal. Pero ya en agosto del 2020, cuando el Gobierno Nacional, el Congreso Nacional debate y sanciona la ley, ya está, digamos, promulgada esa ley. Lo que pasa es que, bueno, acá hay algunas cuestiones que no se alcanzan a entender, como por ejemplo, aunque no esté reglamentada, la ley está vigente. Para nosotros estuvo vigente desde agosto del 2020, entonces tratamos de ir hacia ese modelo, porque ya una vez sancionada la ley, claramente, y además ya habíamos salido en agosto del 2020, estábamos en un periodo de dispo, ya no de ASPO, con lo cual la resolución no tenía ninguna aplicabilidad. Y una de las principales dificultades de esa resolución, por eso nosotros entendemos que fue derogada correctamente, era que las prescripciones duraban 7 días. Y la gran mayoría de la gente tiene en su cabeza que su receta dura 30 días. Claro. ¿Sí?
Entonces ese era el principal conflicto. Cuando el paciente venía a la farmacia tenía la receta vencida. Entonces me parece que había que volver a lo que es que darle facilidades al paciente para acceder al medicamento, porque vuelvo a decir, ya teníamos otra herramienta que era la que no teníamos en marzo del 2020, que era una ley sancionada por el Congreso Nacional, ¿sí? Que para nosotros no era necesario una reglamentación inmediata, porque ya la ley era bastante clara en el detalle de cuáles son los datos del paciente, cuáles son los datos del médico, cuáles son los datos propiamente de la receta, y bueno, nosotros nos fuimos basando en eso, o sea que ya hace 2 años que estamos trabajando de esa manera, y claramente es un proceso que es otra etapa más, y me parece que tiene que ser completo para facilitarle la vida a la gente y no para complicarle. O sea, toda receta, todo módulo de prescripción que se lo hagan en forma digital y que el paciente tenga que ir al consultorio médico de nuevo, no le facilita nada, sino que le entorpece. Entonces, en este sentido, lo que plantea la provincia va en el sentido de facilitarle la carga administrativa del médico, la carga administrativa de los farmacéuticos, que nos hemos transformado en una imprenta dentro de la farmacia, y solucionarle el problema y que el paciente pueda acceder en tiempo y forma a sus tratamientos. Es decir, a partir de que se ponga en funcionamiento, que es el 28 de febrero, esta receta electrónica bonaerense, el paciente va a asistir al médico como lo hace habitualmente, y después si necesita una ampliación o otra receta o seguir con este tratamiento... Cada vez que necesite una receta tiene que acudir al médico, pero puede hacerlo en forma presencial o por teleasistencia, ¿sí? Y le va a confeccionar la receta, y esa receta va a tener todos los atributos y la seguridad que tiene que tener, más en los casos de tener un producto que es dispensa, venta bajo receta archivada, como es un antibiótico, como es un medicamento oncológico, como es un psicofármaco, este módulo de prescripción lo va a poder hacer, viene a la farmacia con su DNI y con una foto de esa receta en su celular, que se la van a enviar por WhatsApp o por mail, y nosotros vamos a bajar de una nube segura, donde sus datos están resguardados por la ley de datos personales, y va a poder ir a cualquier farmacia de la provincia de Buenos Aires. Nosotros desde el Colegio de Farmacéuticos vamos a trabajar estos 15 días que nos quedan para que las 4.700 farmacias de la provincia de Buenos Aires puedan, cuando viene el paciente, bajar de la nube, que digo, no es una nube insegura, sino que tiene todos los atributos y seguridad y medidas de seguridad para que nadie, viole la, información sensible, que es las enfermedades que tienen las personas de la provincia, y va a poder hacer la dispensa, y a su vez esa dispensa va a quedar anulada por el sistema que tenemos en el colegio, que es el Colfarma Online, que los farmacéuticos ya están todos habituados, porque como dije, hace 20 años que venimos usándolo. Muchas gracias, María Isabel. Muy sencillo. Muchas gracias, has despejado varias dudas, así que te agradecemos, te mandamos un beso. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. María Isabel Reynoso, la presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Hoy estuvieron en el anuncio en la Casa de Gobierno en la provincia, en donde se lanzó la receta electrónica bonaerense. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.